A días de iniciar su mandato, el presidente de Argentina, Javier Milei, dio a conocer sus primeras medidas para combatir la crisis económica. Estos son los detalles. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres. Actualmente la inflación navega al 300% anual. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. De esta forma fue como Luis Caputo, ministro de Economía del presidente argentino Javier Milei, justificó el primer paquete de 10 medidas para enfrentar los duros desafíos económicos que atraviesa aquella nación sudamericana, los cuales son: no renovar contratos laborales del Estado que tengan menos de un año, suspender la pauta del gobierno nacional por un año para reducir gastos no esenciales, reducir los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54, disminuir las transferencias discrecionales del Estado a las provincias para evitar favores políticos, no autorizar nuevas obras públicas y cancelar las que aún no han iniciado, rebajar los subsidios estatales en tarifas energéticas y de transporte, mantener los planes de acuerdo al presupuesto de este año y fortalecer algunos programas sociales, reemplazar el sistema actual de importaciones por uno que no requiera aprobación previa de licencias, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar al 50% la tarjeta alimentar, y por último, devaluar la moneda nacional al 50% para pasar a 800 pesos argentinos por $1 estadounidense. Vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Tras la noticia, el presidente Milei ofreció un mensaje desde su primer acto público como mandatario, la celebración judía del Hanukkah de Jabad. Y sabemos que las fuerzas del cielo van a apoyar a la Argentina y sobre todo va a apoyar a Israel en este momento. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Cabe recordar que dentro de su estrategia económica, el presidente ultraderechista le envió una carta a su homólogo chino Xi Jinping para solicitarle su apoyo para el trámite de renovación del swap de $500 millones. Esto a pesar de que en campaña aseguró que no negociaría con los chinos, a quienes les llamó comunistas. Yo no haría negocios con China. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Adrián Caloca, Heraldo Media Group. Así las cosas por el mundo y sobre todo en Argentina. Hasta aquí con la información. Mario, yo regreso más adelante con otros temas. Muchas gracias, Feli. Al ratito nos vemos con más información. Y precisamente para platicar más de Javier Milei, de las primeras acciones desde su toma de protesta como presidente constitucional de Argentina, vamos a hablar con Ana Leroy, nuestra experta analista en estos temas internacionales. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarte, como siempre. Pues, ¿qué te pareció el discurso de Javier Milei y lo que pues ya sucedió en horas después de que tomó protesta, que se devaluó el peso argentino más de 50%? Él dijo claramente que iban a ser medidas dolorosas al principio, pero que beneficiarán, está por verse, en el mediano y largo plazo a Argentina. ¿Qué te parece pues todo este asunto? Porque además fueron varios líderes, jefes de Estado, líderes mundiales, presidentes de países como Zelensky, algunos latinoamericanos, etcétera. Es correcto, Mario. Muy interesante, sobre todo porque, bueno, vamos a tener un caso muy práctico en materia económica y sobre todo de implementación de pues reformas, porque esto sí se viene una reforma total, no solamente al aparato estatal argentino, pero también a la economía. Entonces, algo que creo que será muy interesante mencionar, Mario, es que tal vez no al pie de la letra, pero Argentina está está empezando a implementar al pie de la letra lo que es el consenso de Washington. Entonces, ¿qué es esto? El consenso de Washington fue un término que se acuñó en los años 90 de una serie de reformas que, pues, el Fondo Monetario Internacional principalmente
recomendó a varios países en América Latina para poder poner en orden sus finanzas. En el caso de Argentina, vamos a ver si estas medidas empiezan a surtir efecto y probablemente ocasionarán una fuerte recesión también en la economía, porque bueno, el gobierno no va a gastar. Entonces sabemos inmediatamente que en el momento que hay literalmente no hay plata y entonces se le corta el gasto gubernamental y bueno, pues esto va a ser, digamos, una ancla para la economía. Sin embargo, esto que mencionas es muy interesante. Hay apoyo internacional, funcionarios del Fondo Monetario Internacional, funcionarios estadounidenses, estuvieron en la toma de protesta del presidente Milei precisamente para pues ofrecerles su ayuda y pues este paquete de medidas económicas fue muy bien recibido obviamente en Washington, ¿no? Completamente alineado con el consenso de Washington. La moneda, bueno, pues tenemos ahora que, bueno, un dólar vale 800 pesos argentinos. Los mexicanos hemos vivido nuestras propias historias de devaluación y de inflación, pero no se comparan en absoluto con lo que ha vivido Argentina en la última década, ¿no? Entonces será muy interesante ver cómo esto pues empieza a tomar forma en la práctica. Pues sí, veremos. Por lo pronto hay buenas expectativas, por lo menos de el tema financiero, de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de que disminuya esta hiperinflación en la que se encuentra Argentina y que pues resuelva, no sé si le alcanzará el periodo a Javier Milei para resolver problemas económicos estructurales que viene arrastrando Argentina desde hace décadas, o por lo menos varios gobiernos, y que bueno, vamos a ver si logra que salga de este atolladero Argentina. Ahora, la presencia de los mandatarios internacionales, ¿qué te pareció? Digamos, es también un voto de confianza que aunque, bueno, pues es medio locuaz ahí Javier Milei con sus formas y con sus expresiones, es un voto de confianza de algunos otros líderes de América Latina o de la derecha del mundo. Incluso, bueno, hablábamos de Zelensky, que tuvo ahí un exabrupto también en su momento. Pero, ¿qué te parece? ¿Lo están arropando o no a Javier Milei? ¿Le están dando un voto de confianza a los líderes mundiales? Es correcto, se le está dando un voto de confianza y algo que creo que es interesante, que luego creo que también, sobre todo, bueno, siempre tenemos el caso de México como comparativo, ¿no? Porque es otro líder en América Latina, pero sobre todo con una postura muy clara en materia internacional, ¿no? Es interesante que obviamente, bueno, pues vimos representantes de varios países, está el caso de Ucrania, obviamente, ¿no? Con el abrazo con Zelensky, pero también estaba por ahí el representante del gobierno ruso, entonces había también, estuvo también ahí Jair Bolsonaro, ¿no? Que bueno, pues es digamos, la ultraderecha brasileña, pero bueno, también hay que ver cómo se va esto manifestando en la práctica, ¿no? Aunque Javier Milei, por ejemplo, ha dicho que él no haría negocios con China, pues parece ser que también está buscando de alguna forma financiamiento por parte del gobierno chino, ¿no? Entonces, en estos momentos Argentina necesita dinero, necesita inversión, ya lo sabemos, ya lo escuchamos, ¿no? Vienen las privatizaciones y vamos a ver cómo esas privatizaciones van a agarrar forma, Mario, algo que creo que es importante resaltar. Más allá digamos, del tema político a nivel del populismo, del corporativismo. Yo creo que lo que estamos viendo en el caso de Argentina, ¿no? Y en muchos países en América Latina, no es solamente, bueno, pues si las derechas en estos países dieron con pues toda esta privatización que se dio en en las últimas 2 décadas, y esto surtió efecto para una mejora de la población, pero sobre todo que todo este corporativismo, políticas rentistas, ¿no? Donde los intereses estaban tremendamente, los intereses estatales, pero coludidos con la corrupción, y esto va a tener fin, ¿no? Yo creo que hay esperanza para Argentina, pero pues todo este tema de las corruptelas, del rentismo, ¿no? Que es algo a lo cual México no está exento tampoco y otros países de América Latina, y esto se le va a poner fin. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Gabriel Boric estuvo ahí, el presidente de Chile, que llamó la atención.
incluso Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, no, Luis Ignacio Lula da Silva, él no asistió, como muchos otros, Bukele tampoco estuvo, bueno, el mismo Joe Biden, porque además parece que Milei simpatiza con Trump y Trump con Milei, ¿no? Es decir, se llevarían bien si llega Trump, si regresa a la Casa Blanca en noviembre del próximo año. En fin, pues muchas gracias como siempre, Ana, por este análisis y muy buenos días. Bonito día, Mario, gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Vámonos a una pausa, 7:37. Síganos en las redes sociales, en nuestra cuenta de X, @heraldo_tv, en mi cuenta personal, @Mario Mal. Ya volvemos.